Quiero preguntarles a cuánto les gusta hacer planes. ¿Cuántos son de esos juiciosos que planean un año? ¿Cuántos son de esos así bien metódicos que han planeado 10 años? Y no sé, tuvieron 20 años y dijeron, a los tantos me voy a casar, esta es la casa que quiero construir, estos son los hijos que quiero tener. ¿Cuántos así hicieron de pronto esos planes? Ve, por allá hay varios. Mi esposo así de planeador decía, a los 30 me voy a casar, a los 50 voy a ser pastor. El Señor se le adelantó. Resulta que todos nosotros por naturaleza planeamos, ¿cierto? En pequeña o a gran escala, todos planeamos. No sé, planeas tu día, te levantas y voy a hacer tal cosa, y en la tarde voy a hacer tal, el fin de semana voy a hacer esto. ¿Cuántos ya tienen planeada la comida de mañana? Mañana vamos a comer pavo, vamos a comer, no sé, pernil, gallina. Todo el mundo planea. Pero hay algo especial. Mire los planes de Dios. Acompáñeme por favor a Jeremías capítulo 29, verso 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Él tiene planes para mí. Dígalo conmigo. Él tiene planes para mí. Mire cómo dice la otra versión. Jeremías 29, 11, pero de TLA. Mis planes para ustedes solamente yo los sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. ¿Cuántos dicen amén? Un futuro lleno de bienestar. Por muchos años esta palabra ha alentado mi corazón a creer que no debo tener miedo del futuro. ¿Cuántos sufrimos por miedo al futuro? ¿Qué me espera el otro año? ¿Qué va a pasar el otro año? ¿Qué va a pasar en 10 años, en 20 años? Y a veces nos afanamos haciendo muchos planes. Y es que no está mal planear. Eso no es errado, no es errado tener un cronograma de actividades, tener un calendario donde tú anotes tus actividades, donde anotes metas, donde tengas un calendario donde metas fechas especiales para tú cumplir cosas. No está mal. Dios quiere que lo hagamos. Es sabio tener un presupuesto. Es sabio saber en qué momento voy a lograr ciertas metas. Dios sí lo quiere. Pero ojo, hay una alerta allí. Y la alerta, la advertencia, ¿cuál es? No puedes planear fuera de Él. No puedes hacer tus planes solo sin presentárselos a Dios, sin rendírselos a Él y decirle, Señor, este plan me parece fantástico. Mira, lo he pensado todo. Pensé en lo que podría pasar. Aquí tengo, Señor, esto. Aquí sé cuánto vale. Ya coticé, ya averigüé. Pero, Señor, que se haga tu voluntad. No mi voluntad, sino tu voluntad. Y es que hay algo maravilloso cuando usted y yo planeamos, y es que el Señor dijo, del hombre es hacer planes, pero del Señor es afirmar los pasos. O sea, Él dijo, listo, tú puedes hacer los planes, pero acuérdate, el que los va a afirmar soy yo. El que los va a permitir que se cumplan es el Señor. Y hay algo más, cuando usted y yo planeamos, nuestros planes pueden ser buenos, pueden ser bien pensados, pero nuestros planes van a tener errores. Nuestros planes van a estar limitados porque nosotros somos limitados. Nuestro Dios que ya miró todo, el futuro, es el que se puede adelantar a cualquier situación. Y como les decía, no es malo planear, realmente es sabio planear, pero nuestros planes van a tener esos pequeños errores y además nosotros no vamos a considerar todas las variables posibles. Mire, ni siquiera nosotros, sinceramente, en 2 años vamos a saber si vamos a estar conforme con eso que queríamos o no. Usted y yo cambiamos tanto de opinión que usted dice, ay, me compré esos zapatos y ya no me gustan. Ya pasaron de moda. Ay, construí esa casa así, pero ay, ya no me gusta. Porque tú no sabes si a futuro las variables van a cambiar. Ojo, tú no sabes si la persona que está contigo va a cambiar de opinión. ¿Qué pasa cuando los que están a tu lado cambian de planes? Tu mano derecha, tu secretaria, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Nosotros no consideramos todas las variables posibles que van a cambiar nuestros planes, pero Dios sí. ¿No le parece espectacular que hay un ser maravilloso que dice, esta es la pieza que encaja en el rompecabezas aquí, en este tiempo, a esta hora, en este momento?
Dice el Señor, mi voluntad para ti es buena, agradable y perfecta. Y duro es cuando estamos pasando situaciones difíciles, decir, Señor, esta es tu buena voluntad para mí. Ay, Señor, tu buena voluntad para mí que me robaran. Tu buena voluntad para mí, Señor, que el esposo se fuera. Tu buena voluntad para mí, Dios, que el hijo se muriera. O sea, qué duro en el momento difícil entender que aún eso estaba también en el plan de Dios. Pero mire, Dios quiere que nosotros disfrutemos esta vida. Y esta vida es un gran plan que Él diseñó aún antes que naciéramos. Dice el Salmo 139 que aún ni siquiera uno de mis días existía y todos estaban siendo planeados en su libro. Nosotros todavía no habíamos vivido esta vida y el Señor estaba diseñando cada uno de nuestros días. ¿Cuántos quisieran ir a ese libro y decir, Señor, en el año, cuando yo tenga 30 años, voy a estar viviendo esto? En el libro del Señor, Él diseñó planes maravillosos para nosotros. Y dice la palabra que son planes de bien, para darnos futuro y para darnos esperanza. El otro dice para darnos futuro con un buen porvenir. Nuestro plan puede ser bueno, pero el plan de Dios es estupendo. Y me gustó esto que me encontré. Mi plan puede ser bueno, pero el de Dios es estupendo. Mi plan puede traer felicidad, pero el plan de Dios producirá un gozo rebosante. Mi plan puede pagar mis gastos, mis facturas, pero el plan de Dios producirá el éxito verdadero. La única manera de que al final de nuestros días tú puedas decir, he vivido una buena vida. Dios me ha llevado de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente. Dios ha cumplido su palabra cuando dice que la luz de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. Mi vida fue en aumento. Yo logré mucho más que mis antepasados. El Señor me llevó a cumplir el propósito. La única manera de que al final de tus días tú puedas decir, Señor, qué planes maravillosos tuviste para mí, es que realmente nos peguemos de su mano y aprendamos a vivir bajo su plan. Y usted dirá, ¿cómo descubro el plan de Dios para mi vida? No es fácil, ¿cierto? Él ya lo diseñó y tiene caminos misteriosos, pero el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Clama, clama. Dice, clama y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. La promesa, si tú clamas, yo te voy a responder. Si tú clamas, Él te va a hablar y te va a enseñar los misterios que no conocemos. Y me gusta más cuando el Señor le dijo a los discípulos, les estoy contando muchas cosas de lo que viene, pero no les puedo contar más porque no me van a entender. Pero cuando el Espíritu Santo venga, Él les enseñará todas las cosas y les mostrará el futuro. ¿A quién necesitas para caminar en el plan de Dios? Al Espíritu Santo, que te va a mostrar el futuro. El Espíritu Santo que te va a decir, no compres esa etiqueta en ese barco, que va a haber problemas. El Espíritu Santo que te va a decir, no compres la casa en ese lugar, que ese terreno tiene problemas. El Espíritu Santo que te va a adelantar lo que viene, que te va a mostrar el futuro. El Señor no nos dejó solos. Me encanta la historia de David, voy a ponerla como ejemplo hoy. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero quiero hablarles de la vida de David. Cuando leemos por primera vez Primera de Samuel capítulo 16, de pronto si no conoce la historia la puede leer en casa, todo el capítulo. David era un muchacho sencillo y dice la Biblia que era pastor de ovejas, del rebaño de su padre. Dice que era de una familia humilde. Él era el menor de 7 hermanos y era considerado como el más pequeñito de la casa, como el más insignificante. Y no sé, de pronto David planeando su futuro pudo decir, ¿qué será de mí cuando yo sea grande? ¿Qué será de mí cuando yo sea adulto? Y de pronto diría, voy a encargarme de los negocios de mi padre. O de pronto, como los hermanos, voy a alistarme para ir al ejército. No sé, ¿cuál sería el mejor plan de David? ¿Cuál sería? Pero era un muchacho sencillo, de familia humilde, el menor de 7 hermanos, era pastor de ovejas. ¿Cómo ve el futuro de David? ¿Qué era lo mejor que le esperaba? Pero cuando Dios interviene en la vida de David, ¿qué es lo maravilloso? La vida de David cambia completamente. Y eso es lo que pasa en tu vida y en mi vida. Tú y yo podemos tener una vida simple, aparentemente sencilla. Y puedes decir de pronto como,
como algunos en la Biblia, ¿qué será de mí? ¿Qué me espera en esta tierra pequeña, sencilla, de esta familia tan sencilla? Pero dice la Biblia que el Señor envió al profeta Samuel para ungirlo y para que determinara que su futuro, que en el futuro él iba a ser el siguiente rey de Israel. Y los planes del Señor fueron más maravillosos que los que David había planeado. De pronto tu vida o mi vida hasta el día de hoy te pueden parecer insignificantes. O de pronto tenemos el peso de las malas decisiones. Dios, si yo no hubiera hecho. Señor, si yo no hubiera cometido esos errores. Y a veces tenemos esa carga. Pero mire, nuestro Dios es tan maravilloso que Él puede tomar la vida más frustrada, fracasada, derrotada, equivocada, pobre, sencilla y convertirla en una gran vida. Diga conmigo, mi vida en las manos de Dios va a ser maravillosa. ¿Usted lo cree? Eso es lo que Dios hace. No importa cómo haya sido tu vida hasta hoy. Dios coge cualquier circunstancia difícil, terrible que te haya pasado y dice la palabra que la convierte en buena. Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todo ayuda bien. Todo coopera para el bien de los que le aman. Y entonces finalmente, cuando se cumplen los planes de David, vemos a David derrotando a Goliat al frente de un ejército, tocando música frente al rey y luego siendo el rey mismo. Y él fue el primero que dijo, vaya Dios, qué planes tan maravillosos tenías para mí. Pensando en que cuando él fue a derrotar a Goliat, él solamente dice, yo he defendido a mis ovejas día tras día. Cuando un león viene, cuando un animal feroz viene, yo lo derroto y no dejo que se me coman las ovejas. Digamos que eso era lo mejor que él era. Pero miren los planes que el Señor tenía tan grandes. Por un momento puedes confiar en que Dios tiene un plan maravilloso para ti. Él nos va a sorprender. ¿Usted lo cree? Me encanta cuando el salmista dice, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Mire que él dice, hubiera yo desmayado si no creyere. Entonces lo que le da fuerza, lo que le da esperanza es creer que va a ver la bondad de Dios. ¿Cuántos creen que van a ver la bondad de Dios en el 2019? Mire, yo tengo una expectativa gigante del 2019. Porque Dios nos manda a vivir con expectativa. Cuando estamos con Él, usted debería orar todos los días, Señor, sorpréndeme. Tu bondad me va a sorprender. Tus buenos planes para mí, Dios, me van a sorprender. Gracias porque tienes preparado lo mejor para mí, Dios. Y cuando estamos de la mano del Señor, nosotros podemos tener esa confianza de que la bondad de Dios nos va a sorprender. Y sigo contándoles algo más. Cuando nosotros vemos la vida de David, finalmente decimos, los planes del Señor superaron sus planes. Los planes de Dios van a superar nuestros pequeños planes. Y hay otros ejemplos en la Biblia que son maravillosos. Por ejemplo, José pasó de la cárcel al palacio. Gedeón pasó de estar escondido en una cueva y Dios lo usó para dirigir una nación. Esther, siendo el pueblo judío en cautiverio, llegó a ser la reina. El apóstol Pedro, siendo un sencillo pescador, llegó a ser uno de los pilares fundamentales de la iglesia primitiva del Señor Jesucristo. Y todos estos hombres y mujeres en la Biblia vieron desviarse sus planes para llegar a los planes maravillosos que el Señor tenía. Así que usted y yo no sabemos qué va a hacer el Señor con nosotros. Solo podemos confiar en que el final será bueno. ¿Usted lo cree? Ya conmigo, la foto final va a ser buena y nos vamos a sorprender. Le quiero decir, yo de niña toda la vida pensé ser abogada, siempre. Sueños, ¿no? De ser abogada. A mí me hacían los test vocacionales y me dice, ¿usted qué quiere estudiar? Le dije, no, ni mire, yo sé que voy a ser abogada. Y mire dónde estoy. El ser el plan de Dios. Pero sé que Dios fue guiando mi vida y Él me sorprendió. A veces cuando aquí estamos haciendo cosas de comunicación, yo a veces digo, ay, si yo hubiera sabido que iba a ser pastora, mejor estudio comunicación social. Mejor hubiera estudiado tal cosa. Pero realmente Dios guió mi vida y su plan
ha sido maravilloso. El Señor lo hace y yo me siento muy bien haciendo lo que hago. Es más, siento que yo nací para esto, yo soy feliz haciendo esto y aunque ya me llamaran hoy a hacer algo del derecho, ya no iría porque ya hoy me siento muy bien estando aquí. Y es que hay algo maravilloso allí, mire, a veces nosotros tenemos temor de que lo que Dios nos lleve a hacer no nos guste. A veces creemos que nuestro Dios nos va a pedir algo que es tan sacrificial y tan difícil y tan doloroso que no queremos que nos lleve allá. Pero mire, tenemos un papá tan bueno que Dios no te va a llevar donde tú no quieras. Ni Dios te va a obligar a hacer cosas que tú no quieras. Él es tan fiel y tan poderoso que primero va a poner el deseo en tu corazón. Yo recuerdo que cuando el Señor estaba trabajando en nuestro corazón para que dejáramos nuestra carrera, nuestra vida se complicó. Nuestra vida laboral se complicó, se volvió difícil, harta, aburrida, complicada. Y Dios va a poner como un sinsabor en lo que tú tienes que dejar. Y te va a poner un gran agrado, una gran alegría por lo que Él quiere que tú llegues a hacer. Mi esposo también me decía, esto que yo amaba y me fascinaba por hacer, ya no lo quiero hacer. Ya no está en mi corazón, ya soy más feliz acá. Entonces, donde Dios te va a llevar, Él lo va a poner en tu corazón. Lo que Dios va a hacer para ti, Él te va a llamar y te va a decir, acá te sientes mejor. Y así ocurrió cuando el Señor puso en mi corazón el dejar el mundo. Yo recuerdo que a mí me gustaba la música estridente y me encantaba bailar y me encantaba compartir como buena sanguínea sociable. Yo amaba estar en un lugar rodeada de gente, bulla, fiesta y todo lo demás. Y yo recuerdo que estando haciendo como mi especialización de la carrera, yo me iba con los compañeros de la universidad a lugares nocturnos y después cuando estaba en ese lugar decía, pero ¿yo qué hago aquí? Señor, no tengo nada en común con estas personas, ya no disfruto esto. Y recuerdo que yo me iba y al día siguiente me decían, ¿y qué te pasó? Te fuiste sin despedirte. Y yo ya estaba viviendo el proceso de dejar de amar eso. Entonces, ese es nuestro Dios de amor, que poco a poco va a quitar de nuestro corazón lo que ya Él no quiere y te va a llevar al plan de Él con amor, con cuerdas de amor. Esa es la bondad de Dios. Pero entonces, si tú quieres disfrutar de ese plan maravilloso que Dios tiene, quiero compartirte algunas cosas que debes saber. Lo primero, el plan de Dios es mejor que el tuyo. Diga conmigo, el plan de Dios es mejor que el mío. Una de las cosas más maravillosas de ser cristiano realmente es saber que el Señor conoce el fin desde el principio. Y usted dirá, ¿y entonces por qué me hizo pasar por tantas cosas? Recuerde, Él conoce el fin desde el principio. Dice la Biblia allí en el Salmo 139 que los días de tu vida estaban siendo escritos. Es decir, que en ese libro dice cuántos años vas a durar en la tierra. ¿Cuántos quieren saberlo? Yo, ay Señor, ¿alcanzaré los 80? ¿A los 60? Dice que allí están escritos los días de tu vida sobre la tierra. Allí están escritos. Pero qué lindo que el Señor sabe el fin desde el principio, pero en ese camino hay muchas variantes, muchos caminos. Y a veces pasamos por muchas cosas innecesarias. ¿Por qué? Porque de pronto no nos dejamos guiar por el Señor. Pero su plan es mejor que el mío. Es sorprendente que Él conoce todo. Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Él es omnipotente, es todopoderoso. Él tiene un plan establecido para nuestro futuro. Cada vez que te sientas tentado a estar preocupado, ansioso, escuchaba a una persona diciendo, no, si este año no alcanzó la plata, el otro año va a ser terrible. Ansioso por cuánto va a subir la canasta familiar, ansioso por si va a haber trabajo, por si el dinero va a alcanzar, cuánto irán a subir los servicios públicos, cuánto irá a subir el arriendo, todo. Pero cuando tú te sientas así de ansioso, preocupado por lo que viene, tú puedes decir, el Señor tiene un plan que es bueno para mí. Dios tiene cuidado de mí. Y pensar que Él se encarga del futuro. Tú y yo no deberíamos estar preocupados por el futuro. Tú y yo deberíamos estar preocupados por tomar decisiones cada día de la mano de Dios. Porque así no nos vamos a desviar, sino que vamos a seguir en el plan de Dios. Ese tipo de ansiedades o preocupaciones nos roban el gozo, ¿cierto que sí? Y nos hacen creer que tenemos el control. Y qué rico pensar que no controlas nada, ¿cierto? Finalmente es así. Dígalo conmigo, no controlo nada. Y cuando uno piensa en eso, se le quita la presión.
¿cierto? Algunos preocupados, ay, ¿qué va a hacer mi hijo? Ay, que mi hijo no se meta en problemas, que mi hijo no tenga malas compañías, ay, que mis hijos les vaya bien en la vida, ansiosos, preocupados. Y la Biblia lo único que te dice es, enseña a tu hijo, instruye al niño en mi palabra. Es lo único que el Señor te dice. Ay, voy a ahorrar para la universidad de mi hijo, para mandarlo a tal parte y a tal parte y a tal parte. No, el Señor te dice, encárgate de esto. Que de la universidad, del futuro, de lo que va a hacer tu hijo, me encargo yo. Pero el Señor te dice, hoy preocúpate por instruir a tu hijo. Y les digo una cosa, vivimos con unas prioridades tan terribles. No tengo tiempo para instruir a mi hijo porque tengo que trabajar para pagarle el colegio, la universidad, la casa, la piscina, ¿sí? Pagarle todo porque a veces cree que eso es lo que tu hijo necesita. Tu hijo te necesita a ti, necesita tiempo contigo. Necesita que él sea importante para ti. Eso es lo más valioso. Y eso es lo que va a hacer que tu hijo no sea parte del camino. No las horas que trabajes, ni el dinero que ganes, ni la casa que tú le des, ni el colegio que tú le puedas pagar. Venía a mí una mujer que hoy está en medios de comunicación famosa y me decía, mi mamá vendió sus joyas, vendió lo que ella tenía más valioso por darme la mejor universidad. Y ya estaba allí, después de 2 matrimonios de fracaso, casi ese segundo para separarse, con hijos depresivos, enfermos. Y yo en mi corazón decía, ¿de qué valió vender las joyas y darle la mejor universidad cuando no le enseñó lo más importante, que era temer a Dios? Entonces recuerde, el Señor tiene un plan para nosotros, que es mejor. Pero tenemos que tener la confianza y el descanso de que Él está cuidando de nosotros en el futuro, mientras en el presente yo me encargo de hacer lo que tengo que hacer. Alimentar mi vida espiritual, buscar a Dios. Y como les decía, Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien de los que han sido llamados. Isaías 14:27, y de verdad que me encantó esa palabra. Si usted no tenía una bandera, una palabra rema, mire, Isaías 14:27. El Señor de los ejércitos celestiales ha hablado. ¿Quién podrá cambiar sus planes? Cuando Él levante su mano, ¿quién lo podrá detener? El plan de Dios no lo va a detener nadie. Ningún enemigo, ningún obstáculo va a detener lo que Dios planeó para ti. ¿Usted lo cree? ¿Usted ha escuchado por ahí que al que le van a dar le guarda? Lo que es tuyo, lo que Dios diseñó para ti se va a cumplir. Ese propósito de Dios se va a llevar a cabo. Pase lo que pase. Así te toque como Jonás. Que me encanta, dice la Biblia, que el Señor preparó el pez. Imagínese, hasta el pez estaba planeado para que Jonás no muriera. Hasta el pez estaba en el plan del Señor. Dios sabía que Jonás se iba a rehusar a hacer el plan de Dios. Le dijo, Jonás, ve allá, necesito que le prediques a esta gente que se arrepienta, si no se mueren. Y Jonás dijo, no, Señor, yo me voy para otro lado. Y se fue para otro lado, ya ustedes saben la historia, por su desobediencia lo lanzaron del barco y dice que el Señor había preparado un pez. ¿Para cuántos el Señor preparó un pez? Porque a veces cuando nos desviamos de la voluntad de Dios, el Señor te dice, te voy a mandar un pez. Y ahí en la barriga del pez dice, tú vas a clamar a mí. Y cuando clames a mí, la ayuda vendrá. Eso fue lo que pasó. Hasta que Él clamó allá. Y cuando estamos en el momento difícil, Señor, por favor, yo no me alejo nunca más de ti. Y el Señor dice, bueno, ven otra vez a mi plan. Entonces, ¿quién podrá cambiar los planes del Señor? Qué rico descansar en eso. Tú no vas a tener que esforzar. Nada, no vas a tener que hacer, ¿cómo se llama el ejercicio de la mano? El de hacer fuerza así, pulso. No vas a tener, haga conmigo. No vas a tener que hacer pulso. Ay, esta vida tan dura, y esas universidades tan caras, y ese colegio tan caro, y este es el pulso de la vida, ¿no? El Señor te dice, no vas a tener que hacer ese pulso. Yo te voy a guiar al plan que yo diseñé para ti. Lo segundo, purifícate. Purificarse y obedecer es la clave para entrar en el plan de Dios. Dígalo conmigo. Purificarse y obedecer son la clave para entrar en el plan de Dios. Sencillo, ¿cierto? Y usted dice, ¿purificarme de qué?
El Señor lo dice en su palabra, que busquemos agradarle con nuestro estilo de vida. Y ahí es que nosotros tenemos que preguntarle, Señor, ¿mi estilo de vida te agrada? Los invito a leer Ezequiel, capítulo 36. Voy a leer el verso 25 y luego voy a leer el 29 al 30. El pueblo de Israel viene de todo ese proceso de cautiverio por su desobediencia, pero el Señor está dando promesas de su nuevo pacto y de la restauración. Ezequiel capítulo 36, verso 25. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Voy a leer el 29 y el 30. Los limpiaré de su conducta inmunda. Les daré buenas cosechas de grano y no enviaré más hambruna sobre la tierra. Les daré abundantes cosechas de sus árboles frutales y sus campos. Pero ¿ven lo que pasa antes? El Señor les dice, necesito lavarlos, necesito limpiarlos, necesito purificarlos de su pecado. Y hay dos cosas importantes que el Señor nos manda allí en Ezequiel 36 y se lo dejo de tarea en casa porque es extraordinario todo el capítulo. El Señor le está diciendo al pueblo de Israel, yo necesito que para que tú puedas disfrutar de esas cosechas abundantes, para que tú puedas disfrutar de una buena tierra, dice el Señor, de paz, porque Él les está diciendo, voy a quitar todos tus enemigos. Yo necesito que tú te purifiques, que tú te laves de tu mala conducta y que dejes tus ídolos. Dos cosas nos pide el Señor. Deja tu mala conducta y abandona los ídolos. Y usted puede seguir leyendo todo y el Señor les está diciendo, porque sus ídolos me son abominables. Y cuando usted va a esta palabra, mire, Deuteronomio 7:25. Pero tú deberás quemar en el fuego las esculturas de tus dioses, de sus dioses. No codicies la plata y el oro que las recubren, ni caigas en la trampa de quedarte con ellas, pues eso es algo que aborrece el Señor tu Dios. Hay personas que ya saben que no deben adorar ídolos ni imágenes, pero, ay no, es que yo no quito ese cuadro porque se me lo regaló mi abuela. Ay, no, es que yo no me quito esta medalla porque esta medalla me la dejó mi mamá y se murió. Sí, pero el Señor te está diciendo que a Él no le agrada. ¿Cuántos tienen que limpiar cosas en su casa? De imágenes, de ídolos que tienen un valor sentimental para ti. De pronto ya no los adoras, de pronto ya sabes la verdad, pero aún los tienes en tu casa. Son el anatema que no te deja llegar la bendición. No te dejan conocer la verdad. Entonces usted va a hacer la tarea de la mano del Espíritu Santo. Señor, revélame qué cosas hay en mi casa que son de la idolatría. Porque dice aquí, no caigas en la trampa de quedarte con ellas. No caigas en la trampa de guardar la estampita porque es de la primera comunión de tu ahijada. No caigas en la trampa de guardar eso que es idolatría. No caigas en la trampa de guardar la virgencita que te regaló la bisabuela, la tatarabuela y para ti tienen valor. No caigas en la trampa. Ya conmigo, no caigo en la trampa. Significa que el Señor nos tiene que revelar dónde están esas imágenes, dónde hay idolatría, dónde nosotros estamos todavía adorando ídolos. Que el Señor nos ayude a quitar todos esos ídolos. Y adicional, mire, el Señor le está diciendo al pueblo, en la purificación reconoce que has pecado y apártate del pecado. Entonces, hagamos una lista de los pecados familiares, de las etiquetas. ¿Por qué es conocida tu familia? Porque uno a veces va a familias y uno dice, ay, los tales, no sé, un apellido que no sea de aquí. Bueno, los Gómez, los Castillo, los tal, ¿sí? ¿Por qué es conocida tu familia? No, esos son vivos, esos hacen negocio y se tumban a todo el mundo. Ya tú sabes que ahí hay un pecado familiar. Esta familia somos vivos, buenos para los negocios, sí, pero tumbaste a todo el mundo y ahí está un pecado familiar. Son ladrones, sí. Pues aquí en esta familia, no, son más mujeriegos. Todos tienen sucursales, todos los tíos divorciados, tal. Adulterio está en la familia. Hay que hacer la lista de los pecados familiares, de las iniquidades familiares. Y decir, Señor, hasta aquí llegó esto. Esto venía en mi familia, Señor, y iba a cobrar sobre mí, pero hasta aquí. Y tú marcas una línea espiritual.
Y le dices a esos demonios que no van a poder más con tu vida. Es decir, eso no va a dirigir el camino de tu vida. Porque tu plan, el plan de Dios va a ser diferente para ti. Entonces el Señor dice, purifícate, dice el Señor, de tus malos caminos y purifícate del culto a los ídolos. Dos cosas importantes. Entonces, tarea para la casa, como decía la maestra. Tarea para la casa, la traen el lunes, por favor. Tarea, la lista de los pecados familiares. No, por allá el abuelo tuvo un prostíbulo. No, por allá la abuela consultaba a los brujos. No, por allá el tío mató al otro. Hay un pecado familiar. Entonces vamos a hacer la lista de todos los pecados familiares. Vamos a pedir perdón por esos pecados y les vamos a decir a Satanás que no pueden cobrar más sobre nuestra vida. Segunda tarea, vamos a revisar la casa. ¿Qué cosas hay de idolatría en nuestra casa? Miren, a veces ni siquiera tenemos ídolos locales, sino que somos más internacionales. ¿Cuántos han traído de su casa a su casa cosas que han traído de México? Entonces tienen allá el sol azteca en su casa, entonces tienen cosas de la cultura peruana, cosas de la cultura mexicana, cosas de otras culturas que son adoración a ídolos en otras culturas. Pero como usted es más sofisticado, usted se las trajo de allá. Sí, y usted no tiene los ídolos locales, pero tiene los de allá. Y a veces, mire, estuvo tan de moda un tiempo que traían cosas de la India. Y habían cantidades de cosas, fantasía, adornos para la casa de la India, cosas japonesas. Ahora que estuvo tan de moda que la gente organizara en la casa con el Feng Shui y vestía todo de negro y rojo y ponía una cantidad de imágenes con símbolos chinos que usted ni sabe lo que dice. O símbolos árabes y usted no sabe lo que dice. Ojo con eso que usted tiene en casa que usted no sabe lo que significa. Porque eso que usted no sabe lo que significa está siendo un ídolo en su casa. Cuando usted compra una camiseta, ay, qué bonita, pero ¿qué dice ahí? Ay, yo no sé inglés, pero no importa, me la voy a poner. Usted tiene que saber qué carga ahí. Hay cosas que son de oraciones a los muertos, que son invocaciones a demonios de otras religiones, por ejemplo, de otras creencias. Y a veces los tenemos, los cargamos, los compramos y no le preguntamos a Dios. Entonces acuérdate, el Señor te dice, purifícate, limpia tu vida, limpia tu casa. Entonces, ¿qué cosas tenemos que cambiar en nuestro estilo de vida? ¿Qué cosas tenemos que limpiar de nuestra casa? Y mire cómo es la promesa. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19 al 21. Mire, diga conmigo, esta es la promesa para el que hace la tarea. Bueno, segunda de Timoteo, capítulo 2, 19 al 21. Voy a leer el 19 y el 21. La verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción. El Señor conoce a los que son suyos y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Y el 21 dice, si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Si te mantienes puro, Él te va a usar. Te va a poner en la mejor mesa. Va a poner sus palabras en tu boca, como le dijo a Jeremías. Y esas son las promesas del Señor. Lo tercero, para introducirte en el plan del Señor, déjate guiar por el Espíritu Santo. Para nosotros cooperar en el plan de Dios, es decir, que tú no vayas en contravía de los planes de Dios, tú necesitas que el Espíritu te diga qué debes hacer y nosotros necesitamos cooperar con el plan. Es decir, mi parte es obedecer lo que el Espíritu me dice y el Señor hará lo demás. El Espíritu Santo es el que nos va a enseñar lo que viene. Él es el maestro. Podemos descansar en que Dios tiene ese plan, pero nosotros necesitamos la guía del Espíritu Santo. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. La promesa del Señor cuando está limpiando a su pueblo les dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Dígalo conmigo, espíritu nuevo.
Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu, el espíritu de Dios, en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Ojo, si no tengo el espíritu de Dios dentro de mí, yo nunca voy a andar en el plan de Dios. Ay, yo no sé por qué todo el tiempo lo que hace es malo. Decisiones terribles, negocios terribles, siempre lo malo, siempre lo malo. Porque el espíritu de Dios no está dentro de él para guiarle a hacer lo correcto. Dice la Biblia que el Señor destruyó la humanidad porque vio que sus pensamientos eran tendientes al mal. Todos nosotros, dice la Biblia, que somos malos. Pero cuando tenemos al Espíritu de Dios, el Espíritu prende una alarma dentro de ti. Y te dice, ya, no invites más a la secretaria que tienes esposa. No la invites más, no la invites más. El Espíritu prende una alerta dentro de ti y te dice, ese no es el camino. No te deja dormir, te inquieta y no te deja que tomes el camino contrario. Pero cuando no tienes el Espíritu Santo, vas a irte por el camino que no es. ¿Cuántos aman al Espíritu Santo? Vivir sin el Espíritu Santo es vivir a ciegas, a oscuras. Vivir sin la brújula. Vivir sin el Espíritu Santo es realmente no saber para dónde vamos. Pero qué maravilla el Señor que nos dejó al Espíritu Santo. Miren, en el Antiguo Testamento, si el pueblo de Israel quería saber cuál era la voluntad de Dios, tenían que lanzar el Urín y el Turín. ¿Sí? Y entonces eran como unas piedritas, como si fuera un cara y sello, póngale usted. Y ellos consideraban que de acuerdo a como el Turín y el Urín les mostrara, esa era la voluntad de Dios. En la época de Moisés era con la columna de fuego y la nube, ¿cierto? Donde la nube se detuviera, ellos se detenían. Pero en la época de nosotros hoy tenemos al Espíritu Santo. Y Jesús le dijo a los discípulos, no estén tristes, a ustedes les conviene que yo me vaya, imagínense. Porque entonces les vendrá, lindo cuando el Señor dice, el abogado defensor. Vendrá el consolador, vendrá el maestro. Y Él les guiará. ¿Cuántos quieren al Espíritu Santo? Espíritu Santo, te necesito a gritos. He estado viviendo sin ti, he tomado decisiones sin ti. Ahora entiendo, Señor, ahora entiendo por qué no me iba bien. Porque cuando te vas a tomar de la mano del Espíritu Santo, Él te va a guiar qué decisiones tomar, en qué momento tomarlas, en qué momento quedarte quieto. Espérate un tiempito, ahora no, este no es el momento. Si se cierra la puerta, no te pongas a hacer pataleta con Dios. No te conviene en ese momento. Porque el Señor dice que la puerta que Él cierra nadie la abre y la que Él abre nadie la cierra. Cuando tú vives en esa voluntad de Dios, bueno Señor, si esto es tu voluntad, Espíritu Santo, esto, Espíritu Santo, y el Señor va organizando tu camino. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Juan 16:7. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. ¿Cuántos quieren saber cómo va a terminar el 2019? Señor, ya quiero ver el diciembre de 2019. ¿Cómo me fue? Dice que el Espíritu Santo te lo va a adelantar. Cuarto, persevere y crea las promesas. Realmente usted y yo en esta vida cristiana estamos en una carrera de resistencia. No te apartes, no te alejes. A veces vemos gente que viene y empieza con un vigor y ay, yo amo a Dios y ya voy a cambiar esto y voy a hacer esto. Y a los 2 años uno dice, ¿y dónde está fulano? Ay, no, pastora, se aburrió porque no le llegó el novio, no se casó, entonces se fue. No, que no le salieron bien los negocios, entonces que para qué venía a la iglesia. No, que es tal. ¿Por qué? Porque te cansas. Te quiero decir, ¿cuántos años duramos viviendo sin Dios? Este proceso de santificación, este proceso de purificación lleva su tiempo. Es gradual. Gracias a Dios que es gradual. Si no, no lo resistiríamos. Si en un día el Señor te hiciera un cambio así, te dijera, ya eres santo, ya no haces esto, ya no vives así, ya no lo aguantaríamos. Pero es gradual, pero tienes que perseverar.
Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el Señor tiene ese plan de porvenir para nosotros. Pero es un proceso. Él está edificando nuestra fe, es lo primero. Está sanando nuestra alma, sanándonos de los chichones, las heridas. Él está renovando nuestro espíritu porque está infundiendo ahora su espíritu. Leíamos ahora, está quitando la piedra de nuestro corazón y está poniendo un corazón sensible, pero es un proceso. Ay, Señor, ¿por qué soy tan insensible ante eso? No, porque te maltrataron, porque fueron duros contigo. El Señor dice, bueno, ahora te voy a llevar un proceso para que seas sensible ante eso. Entonces el Señor está cambiando el corazón de piedra. ¿Cuántos necesitan que el Señor quite el corazón de piedra? Señor, ¿por qué todos adoran y yo no puedo adorar? Dios, ¿por qué la gente está concentrada aquí predicando y yo estoy incómodo, como que me quiero ir, esto está harto, aburrido, ¿yo para qué vine? Necesitas que Dios quite el corazón de piedra. Señor, ¿por qué todos tienen fe para clamar y pedir un milagro y yo como que no clamo por nada? Yo no necesito nada. Corazón de piedra. O sea, ¿ante qué somos duros? ¿Ante qué somos insensibles? ¿Por qué no creo lo que está pasando? Levante la mano, agarre la promesa, tome el milagro y todo el mundo hace así, esto es para mí. La señora de al lado grita, esto es para mí. Si este milagro viene a mí. Y usted está como loca esa señora. ¿Ah? Duros, porque todavía no somos sensibles a lo que Dios quiere hacer. Entonces necesitamos decirle, Señor, necesito que derribes el corazón de piedra y que yo pueda ser sensible, Espíritu Santo, a lo que tú me quieres hablar, a lo que tú me quieres decir. ¿Usted ha visto esas personas que ya se conocen tanto que con una mirada se entienden? Llega la visita, el esposo mira a la esposa como, no le vas a brindar nada a la visita. Y no le tiene que decir, solamente le hace como ojos. Eso hace el Espíritu Santo. Cuando ya tú lo conoces tanto, el Espíritu Santo te hace una picadita de ojo y te dice, oye, que vas a caer en pecado. ¿Por qué? Porque tienes conexión con el Espíritu, porque eres sensible. Persevera en esas promesas, no se vaya de la iglesia. Va a pasar tiempo. El proceso de purificación. Ya el otro año cumplo 20 años de convertida. Pero lo pensaba y le decía, Señor, 4 años, de esos 20, 4 años en que no pasaba absolutamente nada, ni había cambios en mi vida. Yo le decía, ay Señor, 4 años perdidos. Pudiste acelerar las cosas, Dios. Pero era que yo no me quería involucrar. Yo no me quería comprometer. Decían cosas en la iglesia y yo, ay, pero no, eso no es para tanto. Sí, no hay que ser tan fanático. No, yo puedo seguir viviendo así. Hasta que el Señor llegó y me dijo, si tú no tomas decisiones para ser diferente, para cambiar tu estilo de vida, para querer agradarme, si no te comprometes para crecer espiritualmente, conocerme, te vas a perder el plan maravilloso que yo tengo para ti. Miren, y el cambio fue como en menos de 6 meses. Cuando el Señor nos mete en una prueba y ahí nos metimos con Dios y fuimos exhortados de cantidad de cosas que a Dios no le agradaban, el Señor nos empezó a dar palabra y escribíamos en una libreta y el Señor decía, esto es lo que viene, esto es lo que viene, esto es lo que viene, esto es lo que viene. Y yo tengo la libreta, tiene 16 años y hoy puedo chulear, Señor, esto lo has cumplido, esto lo has cumplido. Mire, Dios nos empezó a meter en su voluntad y en su plan cuando el corazón de piedra empezó a ser quitado. Y yo empecé a hacer, esto es lo que quiere Dios. Ya entendí, obedezco. Esto es lo que me estás hablando, Señor, obedezco. Lo que Dios te esté diciendo que hagas, empieza a hacerlo. Porque por allí vas a entrar en el plan de Dios. Y dice la palabra para aquellos que perseveran en la promesa, que esto es lo que vendrá. Primera de Corintios 2:9. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Cómo le quedó el ojo? Ninguno lo ha visto, nadie lo ha escuchado. Y dice, ni siquiera se lo han imaginado. Las cosas grandes y maravillosas que Dios diseñó para los que le aman. Ese es Dios. Cosas grandes y maravillosas para quienes les aman.
Los animo a que puedan rendir sus planes a Dios, todos. Señor, pero esa es la mujer de mi vida, Dios, esa es, Señor, yo te la pedí, mona, ojos verdes, Señor, así, así, así. Ríndesela al Señor. Señor, esa es la casa, esa es la que yo quería. Ríndesela al Señor. Señor, ese es el trabajo de mi vida, eso era lo que yo estaba esperando. Ríndeselo al Señor. Cualquiera que sea el plan, ríndeselo a Él. Y dile, Señor, haz lo que quieras. Haz tu voluntad, guíame, Espíritu Santo. Dependencia y obediencia con el Espíritu Santo. Y te invito a que puedas vivir con expectativas de que los planes de Dios son buenos. Que puedas orar, sorpréndeme, Señor. Tu bondad me va a sorprender este próximo año. Vas a hacer cosas grandiosas. Y finalmente quiero dejarle esta palabra. Es una promesa del Salmo 32. Extraordinaria. Si tiene su Biblia o si no la lee conmigo en voz alta. Salmo 32. Y voy a leer el verso 1 y el 2. Y luego las promesas que están en el 8 y el 11. Salmo 32. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Y verso 8, el Señor dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Así que alégrense mucho y estén contentos. Amén. ¿Cuántos van a estar contentos? Alégrense mucho, dice el Señor. Y lo invito a que usted cierre sus ojitos allí un momento sentado. Vamos a entregarle al Señor, porque a veces hemos estado cargados con las malas decisiones del pasado, con los fracasos, con los errores. Y nuestro Dios quiere quitarnos ese peso de nuestro pasado. Y quiere que podamos entrar a una vida nueva con Él. Aquí estoy, Señor, reconociendo que probablemente no he entrado en tu plan maravilloso porque he sido terco, rebelde, por mi corazón de piedra, porque me hablaste tantas veces, Dios, y yo no te escuché. Pero aquí estoy, Señor. Gracias porque hoy me recuerdas que soy valioso para ti, Señor. Gracias que hoy me recuerdas que tú tienes pensamientos acerca de mí, que tú me conoces con mi nombre y conoces mis circunstancias, Señor. Y no importa cómo esté mi vida hoy, si está fracasada, si está endeudada, si tiene problemas, si me he desviado de tus propósitos, tú eres fiel, Señor, para acercarme a ti. Si he estado decepcionado de la vida, si he sentido que me tocó una vida difícil, pesada, vengo a ti hoy, Señor. Si he deseado morirme en algún momento por sentir que la vida no tiene sentido, aquí estoy, Señor. Te entrego hoy mis errores, mis equivocaciones, las malas decisiones, Dios, mi terquedad, mi desobediencia, mi rebeldía, te la entrego, Señor. Fui tan terco, Dios, tan terco, tú me hablaste tantas veces, Señor, pero aquí estoy, Padre. Quita este peso de mí, Señor, este peso de esta culpa. Si yo no me hubiera metido en eso, si yo no hubiera tomado esa decisión, aquí estoy, Señor. Vengo a ti, Dios, a tus pies, en esa cruz donde tú me dices: yo llevo el peso, yo llevo tu carga. Entrégame esos errores, entrégame esos fracasos, entrégame esas metidas de patas, entrégame esas malas decisiones. Odio mi vida en esto, Señor. Aborrezco ese momento de mi vida, Dios, en que estaba tan alejado de ti, tan perdido, Señor. Pero aquí vengo. Gracias porque me amas como soy y a ti no puedo esconderte nada ni ocultarte nada. Ante ti no puedo tener máscaras porque todo lo sabes. Desde mi levantarme hasta mi acostarme, todo lo sabes.
Pero hoy por la fe, Dios, yo creo que si confieso mi pecado delante de ti, tú eres fiel para perdonarme y para limpiarme de toda maldad, Señor. Y hoy yo recibo, Señor, por esa fe la limpieza de mi vida, que tú me lavas con agua pura, que tú me purificas, Señor, que quitas el peso de mi culpa, que quitas el peso de mis cargas, de mis malas decisiones. Y que hoy mismo, Señor, tú empiezas a tomar cartas en el asunto sobre mi vida y empiezas a ordenar lo que estaba desordenado. Yo lo creo, Señor, que tú intervienes hoy con tu espíritu, Señor, para apartar lo que no me conviene, para quitar lo que no estaba en tu plan y llevarme nuevamente a tus sendas. Fija tus ojos sobre mí, Señor.